En cualquier lugar del mundo donde cohabitan seres humanos, siempre habrá un músico y muchos beneficiados o impactados por su arte. Desde los mismos orígenes de la creación, se refleja una propuesta artística en su sentido más amplio. La descripción bíblica refiere a un jardín que podría ser algo así como un gigante bosque con una diversidad de árboles y agua abundante, diseñado intencionalmente por el gran creador para que fuese hábitat común de seres humanos y animales. Tal como en más de alguna vez hemos sido testigos, en ese hermoso bosque, una de las expresiones de la vida era el sonido. Cada animal, de forma singular, cual uno de sus rasgos distintivos, que además de las expresiones corporales, también los animales tenían un sonido. Estos vienen a ser un medio eficaz de comunicación, es decir, una especie de lenguaje codificado con funciones específicas en su especie. De nuevo, remontándonos a la historia y el bosque también llamado el Edén y nombrado también como el paraíso y los acontecimientos que ahí tenían suceso y cual una interacción inevitable, los humanos seguramente percibían el sonido emitido por los animales y seguramente esto tenía un impacto profundo. Vivir entre el sonido era sin lugar a dudas una de las más relajantes y apreciadas experiencias de los primeros pobladores del mundo. Es un hecho que si los pájaros cantaron, también el hombre y la mujer cantaron. Esa ambientación cargada de estímulo auditivo constituyó el hermoso bosque en un escenario natural para la música, el teatro sagrado para expresar la vida y comunicar ideas, sentimientos y emociones. Desde entonces, donde hay vida, hay música. Superando la universalidad del idioma imperialista, la música trasciende culturas y razas, derriba fronteras y deja entrever la grandeza de la vida. El arte musical es inherente al ser humano en todas las etapas de la historia. No obstante que por la condición depravada, moral, que la especie humana tiene, la música también es explotada por las estructuras del mal, pero desde el más ínfimo de los recuerdos allá en el arrullo maternal hasta las más elevadas muestras de patriotismo, sumada a las bellas expresiones poéticas del amor, llegan hasta los oídos de la gente a través de la música. Es la música ese bálsamo que alivia al quebrantado, rehabilita la salud mental y emocional de quien lo necesite. ¿Qué no decir de la música cual un vehículo para la adoración divina, que en esencia es la comunicación por medio de la cual el gran artista, el Señor del universo, desde sus orígenes puso ese insumo básico de la música, y esto es el sonido? ¿Qué realmente es el arte musical? ¿En qué reside el potencial indescriptible de la música? Estas y otras interrogantes las abordaremos este día cuando desarrollaremos el tema La música, arte y expresión de la vida. Oportuno, relevante, crítico, constructivo, beligerante y objetivo. Esto es Punto Analítico. Un abordaje serio a diversos temas de interés vistos desde una perspectiva bíblica. Y ya con ustedes, Punto Analítico, presentado por los pastores Betuel Ayes y Óscar Velázquez. Cordiales saludos a usted que está con nosotros una vez más aquí en Punto Analítico, una nueva semana para reencontrarnos en este caminar de la vida donde habrá siempre un tema de actualidad, un tema de interés, un tema para orientar, un tema para concienciar. Usted está con nosotros, este es Punto Analítico, este programa que tiene la oportunidad, en la cual tenemos la oportunidad de escuchar diversos temas como el de hoy, la música, arte y expresión de la vida. Y nuestro invitado hoy está con nosotros y desde ya un saludo cordial para Joel Sierra, desde Monterrey, México. Joel, qué grato tenerte aquí con nosotros. Es una alegría que estés aquí en este programa Punto Analítico. Bienvenido.
Muchísimas gracias, mi estimado Betuel. Gracias también a todas las personas que están en esta transmisión, sea que están cerca o lejos, dentro o fuera de Honduras y de la región centroamericana. Un saludo desde acá, desde Monterrey. Muy bien, Joel, tenemos un tema apasionante y seguramente donde hay música hay algo que decir, porque no es posible que un ser humano pase por alto la música. Reaccionamos de manera natural como para evidenciar quiénes somos, y como asumimos que donde esté un ser humano habrá música, siempre la palabra música es muy conocida como palabra como tal, pero si tuviéramos, Joel, que definir qué realmente es la música, ¿cómo tú lo dirías? ¿Cómo nos lo presentarías en calidad de un concepto, de una conceptualización que oriente o que amplíe? Bueno, muy bien, pues yo diría que la música es precisamente la organización de los sonidos bajo la agencia humana, la agencia de la razón humana. Es decir, la música es un trabajo específicamente humano, que no solamente es hacer sonido, sino es que este sonido tenga un sentido, que haya una orden y que haya una relación entre los sonidos. De esa manera no es lo mismo exactamente que el canto de un pájaro, porque el canto de un pájaro solamente es un elemento de la música, pero el ser humano toma ese canto del pájaro y lo inserta, lo elabora, lo organiza y lo transforma en música. De manera que sí, la música es un trabajo específicamente humano de organización de los sonidos. Excelente, gracias. Joel, y cuando un sonido musical ya estructurado, organizado, como tú lo planteas, tiene un fin último, y este es llegar a un oyente, es decir, el oído, le llega a través del oído, pero ¿cómo se procesa el sonido musical cuando este ya tiene su destino final en otro ser humano? Sí. Bueno, aquí nos ayuda bastante la teoría de Edgar Willems, que en la primera mitad del siglo XX hizo un trabajo de pedagogía musical, y él decía pues que precisamente escuchamos, pero con tres naturalezas. Escuchamos con la naturaleza fisiológica o corporal, y en ese sentido escuchamos el ritmo. Es nuestro cuerpo el que escucha el ritmo, porque todo lo que tiene que ver con las funciones vitales tiene ritmo. Y no solamente en el cuerpo humano, sino en toda la naturaleza hay ritmo. De manera que el ritmo es la base de la vida, ¿no? Entonces escuchamos con nuestro cuerpo al ritmo. Pero el otro elemento de la música que también escuchamos es la melodía. Y la melodía la escuchamos con nuestra afectiva, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, o sea, con nuestro corazón. Una melodía nos habla pues, a los afectos que tenemos, algún cariño por la madre o por la tierra, algún cariño por la patria, por algún lugar, por algún recuerdo, alguna amistad querida. Entonces la melodía, la tonada, que es la sucesión de las notas, la melodía nos habla al afecto. Y finalmente dice Willems el elemento que él consideraba superior, que es como nuestra naturaleza mental, nuestra inteligencia, nuestra intelectualidad. Dice, ahí nosotros escuchamos la armonía. ¿Y qué es la armonía? Es cuando dos o más notas suenan al mismo tiempo y hacen un acorde. Y entonces escuchar más de una nota tocada al mismo tiempo, y después otro acorde y otro como en sucesión, todo eso nos habla de una estructura armónica que se discierne o se escucha con la mente. Entonces escuchamos con nuestro cuerpo el ritmo, escuchamos con nuestro corazón la melodía, y escuchamos con nuestra mente la armonía. Los tres ingredientes que conforman a la música: el ritmo, la melodía y la armonía. Excelente. Eso quiere decir, en términos bien entendibles, Joel, entonces que
Por eso es que la música no es difícil en este sentido de que esté entre nosotros, porque los seres humanos tenemos esas tres dimensiones, o por así decirlo, esas tres potenciales que permiten asimilar esta belleza y esta maravilla de la música. Joel, hemos definido, o se nos ha enseñado, de que la música es un arte. Bueno, sin embargo, ya al principio tú decías, ¿qué es música? Pero si tuviéramos que definir arte y luego cómo es que la música es un arte o cómo se interactúan estos dos conceptos. Ok, bien, bueno, yo diría que el arte es nuestra forma de relacionarnos con la realidad. Entonces, tiene dos imágenes. La imagen de los lentes, que es el arte, nos ayuda a percibir la realidad de una cierta forma que es de acuerdo a la persona que hizo los lentes, ¿no? Una persona que nos quiere comunicar algo de la realidad por medio de su arte. Entonces, son los lentes, usamos los lentes de la persona que hizo la obra de arte, una pintura, una sinfonía, una composición musical, una danza, ¿verdad? Entonces, miramos la realidad gracias al trabajo del que hizo los lentes, del artista. Pero también la otra figura, la otra imagen que quiero usar es la de un martillo, porque el arte también puede no solo ayudarnos a mirar la realidad, sino también ayudarnos a transformar la realidad. O sea, la obra de arte funciona para romper, igual que un martillo, da martillazos a ideas, a sentimientos, a prejuicios, a maneras de ver la realidad que nosotros tenemos que ir aprendiendo a ser, no sé, más humanos, más pacientes, más comprensibles. Y para eso también funciona el arte. La obra de arte no solo nos ayuda a ver la realidad, sino también nos ayuda a transformarla o nos ayuda a imaginarnos una realidad transformada. Eso también tiene el arte, es un recurso para ayudarnos a imaginar una situación transformada, que ahorita no es lo que existe ahorita, pero que es lo que pudiera existir, ¿no? Eso también hace el arte. Y entonces, si el arte transforma, y el arte es un modo de expresión, una forma de ver la vida, ¿cómo es que el arte toma la música, toma el sonido, el ritmo, la armonía? ¿De qué manera es como si llegara al taller del arte, la música? ¿Qué es lo que sucede ahí cuando en manos de un artista está la música y qué hace? ¿Cómo surge la música? O sea, la música tiene también estas mismas características en cuanto que es arte. Nos ayuda a ver la realidad y nos ayuda también a imaginar una realidad transformada. ¿Cómo así? Bueno, yo pienso que es el tema parecido o relacionado a cómo se aprende a educar el paladar. No todos los seres humanos nacemos disfrutando el café. Y especialmente sin azúcar y sin leche. Un café bueno, un buen y puro café, ¿verdad? Como el de Honduras, ¿no? No sabemos apreciarlo. No, si se lo damos a alguien que nunca ha probado café en su vida, le damos el café más excelente de las montañas, de los altos de Honduras, y decimos, prueba esto, lo va a escupir. Es necesario que esta persona que tiene el paladar bruto empiece a educarlo, vaya gradualmente adquiriendo el gusto. Y entonces llegará el momento en que podrá saborear lo dulce, lo sabroso de un café sin azúcar y sin leche, ¿no es cierto? Pero eso no se puede de la noche a la mañana. Hay un proceso, de la misma manera con la música, ¿eh? Estoy hablando de la música como arte, que es necesario ir aprendiendo a apreciarla. Y eso es un recorrido
de años que se lleva uno en educación, de ir aprendiendo a apreciar. Ahora, cuando estamos hablando del impacto de una canción, el impacto de una canción, ya no como pieza musical, sino como específicamente como poesía cantada, como palabras cantadas, ¿no? Entonces ahí es una interposición entre lo musical y lo lírico, o sea, la letra, las palabras. Y cuando se juntan palabras que tienen poder, palabras que tienen sentido, palabras importantes para nuestra vida, y se juntan con una tonada, con una armonía, con un ritmo que ayuda, que les sirve, ¿no? Que sirve como especie de base para la palabra. Entonces el impacto es tremendo. El impacto es tremendo para una persona porque le llega a la mente, le llega al corazón, le llega a su vida entera, no solo la música como fenómeno artístico, sino el poder de la palabra que está en la canción. Correcto. Excelente. Joel, hay retomando esta idea como de un taller de arte, hay una obra en proceso que tiene un destino final y ese es el oyente. Mi pregunta es, ¿quién busca a quién? ¿El oyente a la música o el músico al oyente? ¿Cómo es este encuentro así, ese encuentro maravilloso, podemos decir prodigioso, de alto impacto? Los dos, sí. El músico y el oyente. ¿Quién busca a quién y cómo es que se encuentran? Sí. Es muy buena pregunta. Yo creo que la respuesta es la humanidad compartida. Decía Terencio, un antiguo cómico latino de hace más de 2000 años. Soy humano y nada humano me es extraño. Ahí está. Como soy humano, nada que sea humano me es extraño. Entonces, la persona que hace música no es que, no debiera, estoy hablando de no debiera hacer la música pensando en qué es lo que le va a gustar al oyente, sino solo hace una expresión pura de su sentimiento, ¿no? Y la otra persona que lo escucha, de la misma manera, ¿no? De la misma manera dice, se conecta porque también es ser humano y no le es extraño, aunque no sepa tocar el instrumento o no sepa cantar, pero simplemente por ser humano, sabe sentir lo mismo que siente el que hizo la música. Hoy en día, ¿verdad? Cuando ya empieza a producirse más y más y más música, entonces ya tienen el objetivo de, a ver, ¿qué es lo que le va a gustar a la gente? Vamos a ver, ¿qué es lo que puede consumirse mejor, ¿verdad? ¿Qué es lo que la gente quiere oír? No, eso que estás haciendo, como que es demasiado rebuscado, algo más simple. Entonces empiezan las críticas, no digo las críticas destructivas, sino las críticas en el sentido de los comentarios para hacer más accesible o más popular una canción o una pieza musical, ¿no? Y los compositores siempre tienen que estar en esta tensión, decir, bueno, es que yo quiero decir esto, quiero expresar esto, pero sé que tengo que expresarlo de esta manera porque así la gente lo va a recibir de manera más fácil. Creo que cuando estamos utilizando a la música como una herramienta de comunicación, debemos moderar, bajarle al volumen de la música, moderar qué tanta atención le damos a la música, porque la música solamente debe ser una ayudante, una sirvienta de la palabra. Al menos eso es lo que yo pienso. Excelente, gracias. Y a propósito que introduces esto esto que podríamos llamar como una de las desviaciones o de lo inaceptable de la música, que es cuando la música se vuelve en una mercancía más en este gigante mercado donde todo tiene precio. Entonces se desprestigia la naturaleza de la música como expresión de la vida,
y se vuelve entonces esto que tú dices, como qué le gusta, qué es comprable, qué es vendible, y entonces ahí se contamina el arte y se contamina la música. Y a propósito de esta pregunta, en una sociedad líquida, deshumanizada, materialista, capitalista, ¿crees tú que la música sobrevivirá? Sí, bueno, definitivamente, mientras que haya corazón humano, habrá posibilidad de genialidad, habrá posibilidad de creatividad, de, de chispa, de ese, ¿verdad? De esa creatividad humana. Y yo tengo esperanza, sí, que a pesar de toda la, pues de toda la maquinaria comercializante que existe hoy en día, siempre que haya corazones humanos sensibles, pues habrá creatividad, habrá, ¿verdad?, sentimiento y vamos aprendiendo, ¿no? Todos vamos aprendiendo. Yo creo que una lección que yo he aprendido en la vida es que si es más sencillo, mientras más sencilla sea la música, será más efectiva. Eso es algo que yo he ido aprendiendo, ¿no? Que he ido tratando de hacer cada vez más y más sencilla la música para que sea, pues, más efectiva como medio de comunicación. No siempre lo logro, pero lo procuro hacer, ¿no? Procuro. Excelente, gracias. Y qué bueno que tenemos alternativas. Pareciera entonces que la música en esta sociedad que actualmente vivimos, en esta era de la humanidad, donde a veces pareciera que involucionamos, o sea que vamos para atrás, pero aún en medio de estos escombros tenemos algo que decir a través de la música, y especialmente porque el músico es parte de esa vida, y desde ahí su manera de ver la vida y lo que pasa, y por lo tanto la música tendrá siempre algo que decirnos. Joel, nos aprestamos ahora a una pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar del artista. Hemos hablado del arte y de la música. Ahora vamos en la segunda sección. Nos aprestamos a hablar un poco sobre el músico y el resultado de la música. Entonces, estimados amigos, quédense con nosotros. En segundos volvemos con ustedes. Listo. Seguimos aquí en Punto Analítico, abordando en esta ocasión la música, arte y expresión de la vida con nuestro invitado Joel Sierra desde Monterrey, México. Hemos tenido un tiempo muy ameno. Estamos hablando de qué es la música, qué es el arte, cómo es que la música está en todos lados, por qué cumple esa función de estar presente en todo espacio, hasta el último día. En el mismo funeral hay música, es decir, que es inseparable la música de todo espacio humano. Joel, hemos hablado entonces ya en esta primera sección sobre el arte y sobre la música, y hoy nos toca enfocarnos en el artista, o sea, en la persona que trabaja, que ve la vida y que tiene ese lente, como tú nos has enseñado, de el arte, pero que también tiene el martillo, tiene las herramientas y le da forma y transforma y pone luego lo que diríamos, usando esta expresión, pone a la disposición su producto final. Obviamente la música es más que un producto comercial, pero refiriéndome a como el fin último. Entonces, ¿cómo definirías, Joel, a un artista? ¿Quién es un artista? De la música, por supuesto.
Ya. Sí, es cuando despierta o se da cuenta que puede comunicar con lo poco o lo mucho que sabe, el sentimiento y la creación, la creatividad musical. Y no necesita ser un graduado del conservatorio de música, necesita haber estudiado académicamente la teoría, ¿verdad? La teoría musical. Porque es más bien un rasgo de su humanidad, pero como dije, cuando despierta, es necesario que despierte la persona que se identifica a sí misma como creadora de música, es porque ha despertado. Antes, es decir, antes no, o sea, antes decía, no, pues yo no, yo nada, a mí nada más me gusta la música, pero cuando ya dice, bueno, es que ahora voy a usar la música, lo poco o lo mucho que sepa, lo voy a usar para comunicar. Entonces hay un antes y un después, una especie de despertar en la vida de la persona, hombre o mujer, que se dedica a crear con música. Y eso ocurre, no sé, en diferentes momentos de la vida. Pues normalmente ocurre en las primeras etapas, en la adolescencia o en la juventud, normalmente, pero no es exclusivo. Puede haber casos extraordinarios de músicos que se dieron cuenta que son músicos en la edad adulta. Pero por alguna razón, no sé, por alguna razón, esto se conoce desde la adolescencia, desde la juventud temprana, que una persona se ve a sí misma como creadora de música. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que define a una persona creadora de música, a un compositor? Bueno, lo define la necesidad de comunicar algo, ¿no? Puede ser que está pensando en una tonada y está pensando luego en cómo se armoniza esa tonada, está pensando en nuevos patrones rítmicos y se pone no solamente queda en pensamiento, sino que se sienta a organizar sus pensamientos y decir, esto es lo que tengo en mi corazón, es una pieza musical, ¿verdad? Entonces, porque a todos nos pasan, a todos como seres humanos nos pasan por la cabeza tonadas, tonaditas, melodías, o incluso imaginamos una canción, o la imaginamos y todo. Y eso no significa que somos músicos, eso significa que somos humanos y que sí, que nos identificamos con la música, con la creación, con el proceso creativo. Pero cuando alguien se da a la tarea de agarrar eso que estaba pensando, es decir, esto es lo que estaba pensando, y ponerse a organizarlo y a darle forma, y después se lo comunica a alguien más, dice, mira, esto es lo que hice, ¿no? Entonces ya no es solamente no sé, como cualquier ser humano que pensamos en música, no, sino que ahora ya está dando los pasos de despertar como músico. Y es importante que en todas partes, en todos los medios, en todos los países y en nuestras comunidades, adoptemos en serio la tarea de creadores de música, ¿verdad? Que como dije, con lo poco o lo mucho que sepamos, nos despertemos y digamos, yo ahora voy a ponerme a organizar más mi trabajo como músico. Tal vez no voy a pasar de ser un amateur o un aficionado, pero lo voy a hacer, ¿no? Lo voy a hacer. Claro, porque me parece que desde el momento en que la música se ha ido convirtiendo en un producto del sistema de mercado, entonces muchas personas piensan, nunca podría ser artista de la música porque hay otro que lo hace mejor y solo aquel va a ser visto. Y por cierto, cuando hablamos de un artista, unos componen, otros
son instrumentistas, ejecutan un instrumento, pero sin embargo hay otros que cantan. Al final, Sí. todo esto es parte de la expresión de la música, pero si tuviéramos que definir de plantear una diferencia entre estos diferentes actores de la música, ¿cómo lo harías tú, Joel? Sí, bueno, pues tal vez es que unos están en la cocina preparando el banquete. Esos son los creadores. No tienen, tal vez, no tienen un porte muy atractivo, ¿no? O sea, no son imagen, pero son mentes, son creadores, ¿no? Y están en el piano y están cambiando y haciendo arreglos y todo, están en el estudio de grabación, ¿verdad? Ahí está. Y hay otros que son los que presentan el producto terminado. Esos son los intérpretes que esos sí son más bien, pues dan la cara, son imagen, ¿no? Y esos son los que se venden, ¿no? Son los que se venden su imagen con las composiciones de los creadores. Y así más o menos funciona también en el medio religioso y en el medio secular. Se hace una imagen y esa imagen es la que se promueve, ¿no? Sin embargo, cuando pasa el tiempo, digamos, pasen 50 años, 100 años, 150 años, ¿no? Y uno repasa, por ejemplo, ¿dónde queda el intérprete o el cantante o la imagen de que cantó por primera vez un himno, ¿no? Pues quién sabe, pero quedó el himno. El himno sí quedó, el himno quedó al paso de las décadas, al paso de los años, quedó en la composición musical. Entonces, eso es lo importante, que los intérpretes tal vez son un poco más efímeros que los creadores, los compositores, ¿no? A pesar que los compositores no estén a la vista y que a pesar de que no tengan que no estén buscando agradar al momento actual, los compositores piensan que su obra pues va a agradar, pero al paso de los siglos, ¿verdad? Que de alguna forma seguirá hablando en las generaciones futuras, ¿verdad? Excelente, gracias. Bueno, el artista, vamos a irnos concentrando en un género del arte musical que es la canción. La música es tan amplia que puede expresarse de diferentes maneras. En la historia hay muchos géneros, pero uno de ellos, que es el que probablemente más conocemos y es de más accesibilidad, es la canción. ¿Qué hay detrás cuando nace una canción? ¿Cómo es que nace? ¿De dónde surgen los insumos? O esto que le podríamos llamar el momento inspirador. Y cómo es que llega hasta nosotros, los que oímos. ¿Cómo es que llega? ¿Cuál fue el proceso que siguió una canción y cómo llega hasta nosotros? Ok. Bueno, tal vez la respuesta es cómo pasa y cómo debería de pasar, es decir, cómo es y cómo debería ser, ¿verdad? Yo creo que no siempre coinciden las dos, no siempre las cosas son como deberían de ser, pero bueno, voy a hablar de las dos. Bueno, como pasa en muchas ocasiones es que hay una tonada, una música que está ahí, que todavía le falta letra, y después a esa tonada se le añade una letra, se le ajusta una letra. Así a veces pasa, como debería ser. Y también a mí me ha ocurrido también esta otra vía, que es que hay algo que se quiere comunicar, una idea. Primero hay una idea, antes de la música. Es una inquietud de comunicar algo. Esta comunicación puede provenir de una experiencia en la vida. Por ejemplo, a todos nos ha pasado esto de la pandemia y a todos nos ha pasado
tener que despedirnos de alguien, de algún ser querido, ¿no? Entonces ahí a todos compartimos esto de la muerte de algún ser querido, de algún conocido, ¿no? Entonces es una experiencia real. Entonces puede ser comunicar la experiencia o comunicar algo relacionado con la experiencia. O también puede ser, que esto también me ha pasado, que estoy leyendo algo. Me alimenta la lectura de buenos libros. La lectura de buenos libros me alimenta de lo que voy leyendo. De ahí digo, es que esto es bueno y esto vale la pena que se comunique por medio de alguna canción, ¿verdad? De alguna canción. Entonces, pueden ser experiencias o pueden ser lecturas. Por ejemplo, para los que somos creyentes, la lectura de libros cristianos o de la Biblia misma, ¿no? Entonces, algún texto de la Biblia, algún texto de algún libro cristiano, de ahí sale el insumo para la idea de una canción. Después se hace la letra y luego a esa letra se le hace una tonada, una música. Esa es la mejor manera, ¿no? La mejor manera de hacerlo. Y hoy en día, sobre la segunda parte de la pregunta, ¿cómo hacer para que llegue a los oyentes la música? Hoy en día hay muchos canales disponibles para todos, no se necesita tener mucho dinero para comunicar música, ¿verdad? Porque ahí están las redes sociales y ahí está el internet. Tenemos a la audiencia de todo el mundo en potencia, ¿verdad? Todo el mundo nos puede escuchar el trabajo musical que hagamos. Pero todo comienza con enseñárselo a alguien más, ¿no? Le digo a alguien, mira, escucha esto. Sí. Y se comparte una canción con alguien. ¿Cómo lo recibe la otra persona? Pues eso también puede ser importante para la persona creadora. Dice, a ver, ¿te gustó o no te gustó? Y si recibimos una opinión positiva, nos anima. Decir, entonces esto se lo puedo enseñar a alguien más. Lo puedo utilizar en un grupo. Lo puedo comunicar con más personas. O si recibimos críticas, decimos, no, se me hace que no, tu canción no tiene futuro, no sirve para nada. Entonces nos podemos deprimir, ¿verdad? Nos podemos poner tristes y decir, no, entonces ya no sirve. Pero todas estas, incluso las experiencias adversas, le ayudan a la persona creadora a seguir adelante, ¿verdad? Voy a insistir, voy a seguir creando canciones, creando música, a pesar de todo. Prepara, tiene algo que comunicar, ve la vida, el artista está en contacto con el mundo, con la realidad, y desde ahí hay muchos detonantes que hacen activar su potencial artístico. Ahora pensemos en el oyente. ¿Bajo qué criterios se elige qué música o qué canción quiere escuchar el oyente? Sí. Eso depende de cada persona, ¿verdad? Cuando nos rodea una circunstancia triste, tal vez queremos escuchar música triste, o al revés, puede haber otra personalidad que diga, no quiero escuchar música triste porque en este momento estoy triste, ¿no? Necesito más bien escuchar algo más alegre. Entonces, no hay una respuesta porque cada oyente es distinto. Aquí podríamos decir como Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas, es decir, según cómo es cada quien, así serán sus preferencias musicales, ¿no? Cuando yo le pregunto a mis estudiantes, ¿no? Que me digo, a ver, enséñenme cuál es la música que les gusta, y les doy espacio para que me compartan música que les gusta. Yo creo que el 90% de las veces yo me quedo preguntándome, ¿cómo es posible que le guste eso, verdad? No es posible que eso sea la música que le gusta. ¿Cómo es posible?
pero es porque todos somos distintos y todos estamos en otro momento, en un momento distinto en ese proceso de educar a nuestro paladar que está en bruto, que no sabe paladear el buen café, pero va aprendiendo poco a poco. Así estamos en diferentes momentos cada quien. Y entonces, según como es la persona, así será sus preferencias musicales. Ahora, no quiere decir que estamos ya en un callejón sin salida y que nunca más vamos a mejorar, no. Vamos también en un proceso, vamos caminando, y así como se puede educar el paladar para que deguste bien el café, así también podemos educar al oído y al corazón. Poco a poco vamos escuchando más, vamos exponiendo nuestro oído a otras formas musicales, a tener paciencia para escuchar y a sentir lo que se está transmitiendo por la música. A mí me encanta que, por ejemplo, en italiano el verbo oír es sentir, así se dice, sentire. Sentir en italiano es oír. Y eso tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque cuando realmente escuchamos algo con atención, es porque lo sentimos, ¿no? Bueno, en el idioma italiano es una misma palabra. Quiero que oigas esto, es decirle, quiero que sientas esto, ¿no? Siente esto, siéntelo. Y como el español y el italiano estamos emparentados, entonces también lo entendemos así. Y podemos como oyentes ser también sintientes, ¿no? Sentientes, es decir, seres que sentimos. Los oyentes sentimos. Y porque somos humanos, podemos ir poco a poco adquiriendo más y más sensibilidad musical. No hay que pensar que nuestra historia musical ya se acabó y que no hay remedio. Ya como somos brutos, ya nunca más vamos a aprender a escuchar. No, como somos humanos, podemos, ¿no?, escuchar, aunque sea, tal vez, el concierto dura media hora, ¿no? Media hora, un concierto, por ejemplo, el concierto número 2 para piano y orquesta de Sergei Rachmaninoff, que a mi gusto es de lo mejor que se ha escrito en la historia de la humanidad. Bueno, no me lo puedo aventar todo, no lo aguanto todo. Dame solamente 5 minutos. Bueno, te voy a poner 5 minutos de este concierto. Escucha 5 minutos. Pero escúchalo sintiéndolo. Y lo hago. Entonces me gusta, lo aprecio. Entonces digo, oye, ¿qué sería si en lugar de 5 minutos escucho 10 minutos? Ahí voy creciendo en mi apreciación, ¿no? Y luego hasta que llego a escucharla toda la obra, los 35 minutos que dura la obra, en sus 3 movimientos, y termino en lágrimas. Termino diciendo, ¿cómo es posible que alguien haya hecho esto? Que alguien haya expresado de esta manera la realidad, los sentimientos de estar vivo, la pasión que hay simplemente en el ser humano, ¿verdad? Y eso es lo que se logra cuando ya veo toda la obra, la escucho toda y la siento. Especialmente también me ayuda a mí, en lo particular, conocer un poco de historia. ¿Quién era ese Rachmaninoff? ¿Por qué escribió ese concierto? ¿Qué circunstancias de su vida rodeaban el momento de la creación? Y eso me ayuda, porque entonces me relaciono mucho más con la obra, ¿no? Cuando conozco a la persona. Claro. Conocer a la persona me ayuda a saborear más la obra. Y justo por eso estábamos hablando de qué hay detrás de una obra musical, de una canción. Está un artista, está una realidad, está la vida, y en el otro lado está el oyente, que también es humano, que está con vida, que tiene una circunstancia que lo obliga, aunque no se da cuenta, a encontrar o a buscar en la música algo para su bien. Entonces es maravilloso realmente la forma en cómo opera la música como arte y como expresión de la vida. Joel,
Vamos a escuchar justamente una pieza musical, vamos a incluir, a insertar aquí en el programa una pieza musical que tú mismo has compuesto. ¿Será que la introduces para que luego la escuchemos aquí en Punto Analítico? ¿Cómo no? Bueno, esta es música de corte religioso y es porque en el mundo actualmente, el mundo de gente cristiana, de gente creyente, es muy fácil enfocarse más en la música que en la letra. Y entonces eso trae una serie de errores, trae una serie de problemas, ¿no? Problemas. ¿Por qué? Porque entonces como le bajamos la importancia a la letra y le subimos la importancia a la música, entonces nos quedamos con una imagen de Dios que no es correcta, no es la correcta. Entonces, a mí me impacta cómo en el libro de los Salmos, en la Biblia, hay mucho desarrollo sobre quién es Dios. Entonces, este canto está basado en un salmo, el Salmo 146, que dice cómo es este Dios. Y yo tenía varios meses, estuve luchando durante meses, tal vez años, con la necesidad de hacer una canción que dijera más acerca de Dios. Que describiera de manera más precisa a Dios. No nada más Dios así, Dios eres grande, Dios te amo, Dios te amo. Porque entonces quedan muchos espacios en blanco. ¿A qué clase de Dios me estoy refiriendo? Y en el Salmo 146 encontré la respuesta, ¿no? Porque es Dios el que es el defensor de viudas, el protector de huérfanos, de los inmigrantes, el creador de ecosistemas profundos y misteriosos, el protector de todo ser vivo, ¿no? Y que hace justicia a los hambrientos y a los desamparados. Y bienaventurados todos, qué felices los que confiamos en un Dios así. Por eso este canto se llama A este Dios cantaremos. Adelante, entonces escuchamos y vemos esta linda canción. Adelante. ¿Quién es el Dios que amamos? El Dios a quien servimos, el Dios al que adoramos, el Dios en quien confiamos, el defensor de viudas, huérfanos e inmigrantes, que da la vista al ciego, el Dios que ayuda al que está en problemas. A este Dios cantaremos mientras tengamos vida, con toda el alma y el corazón. Pueblo de afortunados, el que recibe ayuda y pone su confianza en Dios. Mientras tengamos vida, con toda el alma y el corazón. Pueblo de afortunados, el que recibe ayuda y pone su confianza en Dios. Exalto a los humildes y humillo al arrogante, y con su bendita sangre reconcilio a los pueblos, y el Espíritu Santo nos acompaña, nos fortalece. A este Dios cantaremos
pone su confianza en Dios. Aleluya. Bueno, hemos escuchado de la composición de Joel Sierra, nuestro invitado hoy, esta linda canción, este canto basado en el Salmo 146. Joel, después de que esta canción llegó a su objetivo final, que es cuando muchos la escucharon, cuando ahora mismo la hemos escuchado aquí entre nuestro público, ¿qué le corresponde en el sano sentido de la palabra al artista y al arte de la música en cuanto a pensar que este proyecto aún no termina, que volviendo al precepto que mientras hayan humanos habrá música? ¿Qué queda entonces? ¿Qué futuro hay para la música en este mundo? Ya, sí. Bueno, lo que yo quisiera, ¿verdad? Lo que yo quisiera lograr por medio de esta comunicación que hemos escuchado es que, por ejemplo, que valoremos más el recurso musical que tenemos a la mano, las sonoridades de nuestra América Latina, de América Central. Si alguien escuchó esta composición, le pareció como que tiene algo en el ritmo, tiene algo en la manera de acomodar ahí las armonías que va con nuestro ser latinoamericano o centroamericano, ¿verdad? Bueno, eso es lo que yo quisiera, que más gente cristiana recurriera a cómo suena la música nuestra y cómo expresar, usando los recursos nuestros, cómo expresar las convicciones más profundas de nuestra fe. ¿Verdad? Excelente, muchísimas gracias. Bueno, Joel, hemos llegado así al final de nuestro programa. Realmente el tema es tan apasionante, amplio, profundo, pero dejamos claro entonces que la música es un arte, es nace del mismo corazón del gran artista, del gran creador, y que la música no es neutra, expresa la vida, y que la música seguirá con nosotros, y por lo tanto esta experiencia musical llena, alimenta, complementa de lo que tenemos necesidad para ser humanos. Joel, agradezco mucho tu comparecencia, gracias por haber aceptado nuestra invitación, ha sido grato que hayas estado con nosotros. Una palabra final para el público aquí de Honduras, Joel. Sí, bueno, que el Señor nos bendiga a todos y que en este tiempo difícil aprendamos a cómo cuidarnos para poder también cuidarnos unos a otros, siempre pensando que no se acaba todo, todavía no se acaba la historia tiene todavía nuevos capítulos y nuevas esperanzas. ¿Por qué digo esto? Porque cada mañana se renueva el amor de Dios por el mundo. Dios es un enamorado y Dios cada día se vuelve a enamorar del mundo. Nosotros los que conocemos esto de los enamoramientos sabemos que los enamoramientos van y vienen y nos enamoramos de alguien y después de un tiempo se nos va el amor. Dios no es así. Cada día, cada 24 horas se vuelve a enamorar y se vuelve a enamorar del mundo. Y si Dios está enamorado del mundo, entonces también nosotros debemos de saber valorar esta vida, cuidar este jardín de Dios que es su mundo y amar a este mundo así como lo amó Dios y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchísimas gracias, Joel. Gracias por estar con nosotros. Un saludo hasta allá a Monterrey. Que Dios bendiga tu vida y tu familia y tu ministerio. Estimados amigos, para ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Aquí termina Punto Analítico en la edición de esta semana. Le esperamos en el próximo de la serie. Recuerde, aquí hay un espacio para ustedes. Saludos, que Dios
les bendiga. Que este diálogo haya sido orientador y edificante es nuestro mejor deseo. Le esperamos en el próximo de la serie aquí en Punto Analítico. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte en colaboración con Cirquenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186.